Y a las 9:30 de la mañana vamos con nuestra primera entrevista en el día de hoy. Vamos a conversar nada menos que con la señora Debbie Mucarsel Powell. La señora Mucarsel Powell es candidata al Senado de los Estados Unidos por el estado de Florida. Está peleando por el escaño de el ex gobernador del estado, el republicano Rick Scott. Señora Mucarsel, muchas gracias, muy buenos días por estar con nosotros en esta mañana. Buenos días, César Miguel. Gracias por haberme invitado. Siempre es un placer. En su perfil en la red Ahora X, usted aparece como madre latina, primera inmigrante sudamericana electa al Congreso y fanática del Inter Miami. Más Sí. de uno va a coincidir con usted, Debbie, pero me llama la atención, lo primero que usted dice es madre y lo segundo latina. Me gustaría saber por qué ese orden. ¿Qué es para usted ser madre? César, yo pienso que mi vida cambió inmediatamente cuando tuve mi primer hijo y me di cuenta de la responsabilidad y la razón de estar aquí en este mundo. Eh, muy, yo perdí a mi padre cuando yo tenía 24 años a causa de violencia armada en Ecuador y fue un dolor muy, muy fuerte. Mi padre nunca pudo conocer a mis hijos, nunca estuvo en mi boda, no conoció a mi esposo. Y cuando tuve a mis hijos, yo sabía que yo iba a hacer todo lo posible para poder protegerlos, darles un futuro seguro, darles oportunidades las cuales, la razón por la cual mi madre me trajo a mí acá a los Estados Unidos y a mis hermanas, y por eso para mí el trabajo más importante, mi prioridad siempre va a ser mi rol como madre y mis hijos. He comenzado por este tema. ¿Por qué hace usted hincapié en el tema del aborto, que desde la decisión de la Corte Suprema hace ya cierto tiempo, con el caso de Roe, ha pasado a ser un debate público nacional que afecta a muchas mujeres en Estados Unidos y es un debate que va más allá de lo meramente político, de lo meramente social, incluso ha caído en términos religiosos y muy radicales. Me gustaría conocer su posición al respecto, por favor. Sí, César, mira, esto es un tema fundamental de tener la libertad y un derecho civil para mujeres viviendo aquí en este país. Hace más de 50 años, como mencionaste, la Corte Suprema de los Estados Unidos legalizó el acceso a salud reproductiva, a este derecho reproductivo para la mujer. Lo vimos en Colombia, lo vimos en México, lo vimos en Argentina, países que son sumamente conservadores, porque tener acceso para una mujer al derecho reproductivo sin tener discriminación, sin tener ningún tipo de consecuencia de tener que tomar esa decisión entre la mujer, su doctor, su familia y su fe, es un derecho civil fundamental que es ligado directamente con la mortalidad materna para muchas mujeres, es también ligado, es un tema de seguridad para mujeres, es un tema de salud, es un tema económico para las familias y en este país una de las cosas que todos tienen que recordar es que nosotros vinimos acá para tener libertades. Y cuando nos quitan la libertad a las mujeres de tomar esa decisión por nosotras mismas, es un ataque no solamente a nuestros derechos como mujer, pero también a la democracia. Cuando las mujeres pierden este tipo de derechos, vemos que comienza a derrogar la democracia, las instituciones democráticas en estos países. Justamente hoy salió un artículo que estaba mencionando que muchas mujeres que viven aquí en el sur de la Florida, a partir de mayo, vamos a ver una ley sumamente extrema que elimina el acceso a esta salud reproductiva, el acceso al aborto para mujeres después de las 6 semanas, en un momento donde muchas mujeres no tienen ni siquiera idea de que están embarazadas, sin casi ninguna excepción para violación de la mujer o incesto. Es una ley cruel, es peligrosa para la vida de muchas mujeres y estaba mencionando que muchas mujeres van a tener la opción de tal vez tener que regresar a sus países de origen o viajar a Colombia, por ejemplo, para tener
este acceso a salud reproductiva. Estamos viviendo en una época donde el extremismo, como dijiste tú, está utilizando estos temas que no deberían de ser temas políticos. Esto es un tema, otra vez quiero reiterar, es un tema de tener acceso a salud, servicios de salud que son fundamentales para el derecho de la mujer. Y esto afecta no solamente a mujeres, afecta a muchas familias. Yo Ujú. estuve conversando con un señor de 72 años aquí que vive en el estado de la Florida, que el tema más importante para él en este momento es poder proteger el derecho para la mujer de tener ese acceso a salud reproductiva o de terminar un embarazo que necesita terminarlo por cualquier razón que esa mujer en ese momento tiene que terminar ese embarazo. Es algo sumamente privado que le afectó a su familia. Su tía murió antes de que esta ley pasó aquí en los Estados Unidos porque no tuvo ese acceso a ese servicio de salud para su tía. Y le afectó muchísimo a su madre, le afectó muchísimo a su familia. No podemos regresar a esos tiempos donde mujeres tienen que esconderse y están expuestas a esta violencia en contra de la mujer. Y por eso, para mí, tenemos que proteger el derecho a salud reproductiva y tenemos que también proteger planeamiento familiar. Tenemos que invertir en este tipo de planes familiares para que mujeres no tengan que tener esa opción. Debbie, usted tiene razón cuando dice, esto no debería ser un tema político, pero fíjese, lo es, tanto lo es, que hasta el candidato republicano Donald Trump eh, se tomó la molestia de hacer un mensaje de 4 minutos para hablar del tema del aborto. Me gustaría conocer su opinión y me gustaría conocer qué es lo que usted plantea formalmente a los electores de Florida en su aspiración al Senado de los Estados Unidos. Sí, César, mira, yo me postulé en el 2018 por las mismas razones que me estoy postulando ahora para ir al Senado en Washington, D.C. Y es para proteger oportunidades económicas, es para proteger los derechos de tantos de nosotros que en este momento es cada vez más difícil poder vivir aquí, pagar la renta, vivir en el estado de la Florida que se está poniendo cada vez más caro, poder tener oportunidades de educación para nuestros hijos. Y tenemos extremistas como Rick Scott, que ha utilizado esa posición en el Senado para enriquecerse él mismo. Él fue, si recuerdan, él fue gerente de una compañía de salud donde vio o supervisó el fraude más grande de Medicare de este país. Utilizó ese dinero para ser gobernador, trató de quitar fondos para la educación pública, no expandió Medicaid, que eso es un tema que afecta muchísimo a nuestras familias aquí en el estado de la Florida. Quiere eliminar la ley de salud asequible, es una ley en la cual ha dado protección de salud médica, acceso a salud médica para más de 4 millones de floridianos que viven aquí en ese estado y por eso yo me estoy postulando. Y ahora estamos viendo estos ataques al derecho de la mujer y va en contra de todos los valores americanos y los ideales democráticos que nosotros hemos disfrutado viviendo aquí en los Estados Unidos. Y están haciendo estos temas políticos para dividir, para causar más caos, para causar más división, en vez de hablar de los temas más importantes que nos afectan a nosotros, a nuestras familias viviendo en los Estados Unidos y aquí Mm, en el estado de la Florida. Las primas de las aseguradoras que han subido tanto al 300%, que muchas personas ahora están forzadas a vender sus casas porque no pueden vivir aquí en el estado de la Florida. Estamos en este momento en una crisis de la educación porque han hecho la educación también un tema político y nos estamos olvidando de la razón por la cual escapamos nuestros países para venir acá y es para ujú. tener la libertad de escoger, para poder tener oportunidades económicas. Y claro, Rick Scott y Donald Trump en este momento están tratando de desviar esos temas que son muy importantes y tratar de atacar los derechos a la mujer y tratar de hacer este tema de la salud reproductiva algo político, cuando sabemos que aquí en el estado de la Florida casi 70% de floridianos apoyan el acceso al aborto seguro y por eso Rick Scott está tratando de escapar de su récord tóxico, que es que él quiere terminar y eliminar esa ley a nivel federal. Una última pregunta, David. El estado de la Florida se ha convertido en un estado rojo y para usted el reto, si bien acaba de decir que el 70% de los floridianos están a favor de las banderas que usted levanta, pues el reto lo tiene difícil.
¿Cuáles son sus expectativas, Debbie? Bueno, como en el 2018, para mí, yo siempre le he dicho a todas las personas con las que yo hablo y cuando he estado recorriendo el estado, yo estoy postulándome para representar a todos los floridianos, aparte de partido político. Y eso fue lo que hice cuando estuve en el Congreso. Yo traje mucho dinero para apoyar a la policía aquí en Miami-Dade County. Yo traje fondos para proteger nuestro medio ambiente, traje más de $200 millones para proteger los Everglades. También tenemos que pasar reformas migratorias. Acordémonos que sí, hay una crisis en la frontera. Yo sé que a los republicanos les encanta hablar de eso y yo voté para asegurar la frontera y tenemos que seguir haciéndolo, pero al mismo tiempo tenemos que entender lo que está sucediendo en países como Cuba, Venezuela, Nicaragua, ahora Ecuador, mi país de origen, donde la violencia está forzando a tantas familias a escapar esos países. Tenemos que hablar de esos temas para poder tratar de controlar el exilio que hemos visto de Venezuela, o sea, más de 2 millones de venezolanos que tuvieron que salir en el 2018-2019. Yo trabajé mucho para apoyar al pueblo venezolano. Tengo familia en Venezuela, César. Así que tenemos que hablar de esos temas y tenemos que Sí. poder sentarnos en la mesa, aparte de la política, aparte de los partidos, para enfrentar, porque tenemos unos problemas muy serios, como mencionaste antes. Rusia es uno de nuestros adversarios más grandes y está apoyando a Maduro, está apoyando a Cuba y los republicanos como Rick Scott están tratando de quitar los fondos para Ucrania para pelear en contra de Rusia. O sea, más o menos le están apoyando a Vladimir Putin en esta guerra, dándole más poder, apoyando a dictadores en Latinoamérica. Así que hay muchos temas que son sumamente complejos. Yo me voy a sentar con quien sea que quiera trabajar conmigo en estos temas, aparte de si son republicanos o demócratas o independientes. Yo siempre he querido representar a todos, aparte de la afiliación política, y por eso yo sé que en noviembre mi comunidad aquí en el sur de la Florida, que me conoce muy bien, que sabe que yo trabajé en la Cumbre de las Américas para proteger la democracia en estos países. Estoy apoyando al pueblo cubano, estoy apoyando al pueblo venezolano, los nicaragüenses. Hay que expandir el TPS para los nicaragüenses, algo que también yo estuve apoyando cuando estuve en el Congreso. Hay tantos temas, César, que espero que mi comunidad una vez más me dé esta oportunidad, porque solo una latina como yo, que sabe lo que está sucediendo en nuestros Mm. países, nos va a representar bien en Washington, D.C. Debbie, le agradezco mucho estos minutos en la mañana de hoy. Gracias, César. Debbie Mucarsel Powell, candidata al Senado de los Estados Unidos por el estado de la Florida. 9:43 de la mañana. Una pausa. Al regreso nos ocupamos de los Tarek, Saab y el Aizami. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami.